Queridos amigos y amigas, en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo hacer una maceta autorriego. Esto va a ser fantástico para ti, ya que así no tendrás que estar regando tus plantas todas las semanas. Bueno, pero antes de comenzar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Además, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho a este canal. Gracias. Seguro que te estás preguntando qué significa eso de una maceta autorriego. Bueno, pues quédate hasta el final del vídeo para no perderte detalle alguno. Se trata de una maceta que vamos a tener que echar agua, claro está, pero luego no la vamos a tener que volver a regar durante muchos días. Además, vamos a reciclar botellas de agua que normalmente siempre acaban en el cubo de la basura. Así que encima te va a salir gratis. Entre nuestras plantas o cultivos de jardín y huerto siempre hay plantas que necesitan más agua que otras. Pero no te preocupes, ya que este sistema va a servir para todas ellas. Vas a conseguir no tener que regar hasta en 2 semanas. Para empezar, quiero decirte que todas las botellas sirven para este experimento. Da igual del tamaño que tengan, dependiendo su tamaño se la colocaremos a una planta o a otra. Por ejemplo, si tenemos un bidón o botella de 8 litros de agua, podríamos plantar en ella pues una tomatera. En la del 1,5 litros, pues podríamos plantar hierbabuena, por ejemplo. En la que sea pequeña, pues un rosal pequeño. Siempre tendremos que hacer una maceta adecuada al tamaño de la planta que queramos poner. ¿Veis? Ahí tenemos 3 tamaños distintos de botella que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Bueno, primero empezaremos por el bidón o garrafa de 8 litros. Entonces, con la ayuda de un cúter y con cuidado de no cortarnos, haremos un corte en el centro que sea lo más recto posible. Clavamos el cúter y vamos a cortarla por la mitad. La maceta será la parte de la botella que tiene la boquilla. Acordaros de quitar el tapón. Y la otra parte, es decir, la parte de abajo, será el depósito. Colocamos la parte de la boquilla dentro de la otra parte de la botella y listo. ¿Veis las imágenes? Vale. Con todos los tamaños de botellas tendremos que realizar la misma operación. Ahora vamos a necesitar un trapo viejo, eso sí, que sea de algodón, ya que este material absorbe muy bien la humedad. En este caso, lo que yo voy a usar es una camiseta vieja de algodón. Desde la parte de abajo comienzo a cortar a una largura pues más o menos de 1,5 palmos aproximadamente, y vamos a tener un grosor de 3 dedos aproximadamente. Este tamaño sería ideal para una botella de 1,5 litros. Para el resto de las botellas más grandes o más pequeñas lo tendríais que ir calculando vosotros. Ahora levantamos la parte de arriba de la botella, en el fondo ponemos la tela y la vamos metiendo por la boquilla. Que en el fondo quede un trocito y que la tela suba hasta arriba
del otro trozo, como veis las imágenes, ¿no? Ahora vamos a tener que estar sujetando la parte de arriba de la tela junto a una de las paredes mientras trasplantamos lo que queremos sembrar. Así, como veis ahí. Recordar que se tiene que quedar lo más erguido posible, y ahora que ya tengo pues eso sujeto, voy a comenzar a echar tierra hasta la mitad. ¿Veis las imágenes? Y el trapo que sobresalga arriba, ¿eh? Arriba pondremos la planta que hayamos elegido. Muy importante que en la parte del depósito no haya tierra. ¿Veis ahí las imágenes? Pues si se me ha salido algo de tierra, la quito. Eso es, la quitamos. En la botella de 8 litros voy a poner un hijuelo de aloe vera. Ya veréis qué bonito me va a quedar. Ahí está. En la botella de 5 litros voy a plantar una sansevieria. Ahí está. Y en la de 1,5 litros pues voy a plantar romero. Ahora vamos a dar un buen riego a nuestras macetas. Se lo damos por la parte de arriba. Veremos que el agua comienza a salir a nuestro depósito y es eso lo que queremos. Ahora rellenaremos hasta que el agua llegue a la zona del tapón, no más arriba, ya que podríamos pudrir las raíces de nuestras plantas. ¿Veis las imágenes? Hasta el tapón. Ahora te voy a dejar un ejemplo para que veas cómo funciona este sistema. Enseguida, no te preocupes. Es algo sencillo. Ahí veis las imágenes, ¿eh? El agua va a ir subiendo por la tela y de esta manera llegará hasta la planta. O sea, tenéis ahí un vaso que sería el agua de la maceta, el trapo, y lo sujeto con una pinza para que veáis bien, ¿eh? Para que os hagáis una idea, en la botella de 1,5 litros, pues cuando hace mucho calor, pues el agua me viene a durar 4 días, en lugar de estar haciéndolo a diario. ¿Veis cómo sube el agua por la tela? Eso es lo que conseguimos. Como os digo, en la de 1,5 litros me dura 4 días, en cambio en las más grandes el agua suele durar entre 11 y 12 días. Como bien os digo, los días de calor, ya que tienen un depósito muchísimo más grande, pero en los meses de otoño e invierno puede llegar a durar incluso 1,5 meses. Esto también depende mucho de la planta que coloques, ya que no es lo mismo una sansevieria que consume poca agua al romero que le gusta un poquito más el agua. Bueno, espero que te haya gustado aprender cómo hacer estas macetas autorriego caseras que prácticamente nos han salido gratis. Comparte con amigos y familiares que les pudiera interesar este vídeo. Gracias por quedarte hasta el final y déjame un me gusta y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.